Muy buenos días, bienvenidos a este webinar de Investing Hispania que hoy hemos querido titular Ejemplo de Trading comenzando una operación. En el webinar de hoy lo que pretendemos es hacer un repaso de manera más concreta de algunas de las cosas que hemos visto en los diferentes webinars que tenéis disponibles en nuestro canal de YouTube. Y vamos a concretar a través de un análisis desde lo que es la aproximación macro al mercado a una aproximación más micro en concreto con una compañía ejemplo real, pues todo el conjunto de herramientas que hemos ido desplegando a través de los diferentes webinars. Desde un análisis de soportes y resistencias, un análisis de MACD, y también vamos a aplicar algunos de los conceptos de gestión monetaria y de selección de empresas, y todo ello lo vamos a concentrar hoy en este webinar para acabar de plantear una operativa real y el conjunto de parámetros asociados a esa operativa, es decir, definir el riesgo máximo, definir cuántas acciones debemos comprar, definir dónde está el stop loss y a partir de aquí cuál es el escenario para esta operativa. Sin más, vamos a arrancar. Bien, lo primero que vamos a hacer hoy es salir un poco del formato que estáis acostumbrados, los que ya estáis suscritos a nuestro canal o ya nos habéis visto. Y hoy obviamente lo vamos a hacer sobre el navegador, todos estos ejemplos. Nosotros hoy lo que vamos a utilizar son la plataforma web de TradingView, que la podéis encontrar en esta web, tradingview.com. Es una web que la verdad es que es bastante ligera para poder analizar acciones. Las que tiene fundamentalmente son de Estados Unidos. Y pues bueno, como hoy nos vamos a centrar en el SP500 y de ahí las compañías que están dentro de él, pues la verdad es que es una plataforma que a mí me encanta. Además vais a ver que es mucho más ligera que ProRealTime. ¿Ventaja que tiene sobre ProRealTime? Pues básicamente que es ligera, pero ProRealTime la verdad es que tiene índices de Estados Unidos y de muchos otros países, además de que tiene otras herramientas. Ya veréis que para este tipo de operativa tampoco necesitamos unas grandes herramientas, necesitamos más bien sobre todo conceptos. Otra de las plataformas que vamos a utilizar, y luego lo veréis, va a ser Google Finance, y por otro lado, otra de las plataformas que vamos a utilizar va a ser Finviz para analizar la situación de los sectores. Bien, a mí siempre me gusta comenzar por analizar el SP500. ¿Y por qué el SP500? Pues porque el SP500 marca alrededor del 60 o 70% de la evolución de cualquier acción. De Estados Unidos seguro y del resto del mundo pues también, porque los índices van muy asociados al SP500, que es un poco el que marca el estado de la economía, y por tanto los movimientos que haga el SP500 nos van a condicionar mucho los movimientos en el resto de mercados y obviamente también de nuestras acciones. Dicho de otra manera, si vosotros tenéis acciones compradas y veis que el SP500 cae, pues lo más probable es que vuestras acciones le sigan, sobre todo si son del sector americano. Y por tanto, cuando tenemos alzas en el SP500, pues podemos tener situaciones favorables para que los precios de nuestras acciones suban, ¿de acuerdo? Bien, si nos fijamos en el SP500, esto igual ya lo hemos visto en algunas otras revisiones, pues teníamos aquí una tendencia alcista muy buena. Antes de que me lo preguntéis o antes de que tengáis la duda, esta de aquí es una media móvil simple de 200 sesiones, ¿vale? Estamos en gráfico diario, media móvil simple de 200, ¿de acuerdo? Con lo cual, súper fácil, es el único indicador que vamos a utilizar más allá del MACD, ¿de acuerdo? Con lo cual, fácil y sencillo. Bien, en el SP500, como veis, pues prácticamente desde el año, y ahora os lo digo exactamente, prácticamente la rotura de la tendencia bajista la comienza a hacer de verdad a partir del 2010 y a partir del 2010 comienza una tendencia alcista muy buena que nos ha llevado hasta cotas, pues fijaros, desde los 1200 hasta los 2100, una tendencia de subida impresionante, ¿de acuerdo? Con lo cual, a largo plazo el SP500 era alcista, solo que cuando ha llegado a la barrera de los 2100, 2200, pues ha visto frenado. Con lo cual, para los que habéis visto ya nuestro webinar de soportes y resistencias, pues aquí, no sé si lo veis, pero tenemos una aglomeración de valores dentro de la cotización de precio que no consigue superar este valor. Y fijaros que el valor lo que hizo fue, bueno, el SP500 lo que hizo fue intentar superar esta resistencia y como no pudo, pues intentó buscar un suelo y este suelo lo encontró en los 1800. Con lo cual fijaros que aquí tenemos al precio contenido
en dos márgenes, está dentro de una tendencia lateral entre 2100 que lo acota por arriba y los 1800 que lo acota por abajo. Lo que ha hecho además en estas últimas semanas ha sido marcar un doble suelo y buscar ese soporte para volver a atacar la resistencia de los 2100 puntos, ¿de acuerdo? Con lo cual, la tendencia ahora mismo del SP500 es, después de este gran movimiento alcista, de momento lateral. Lateral, que es importante entender que ha habido una resistencia que no se ha roto, ha habido un encuentro de soporte en esta zona y a partir de aquí ha habido un despegue del precio de nuevo a intentar atacar esta tendencia de los 2100. Si nos miráramos en una tendencia de muy corto plazo, pues venimos de un soporte hacia una resistencia, ¿de acuerdo? Con lo cual, si nosotros hubiéramos comprado en estas zonas, ahora mismo estaríamos manteniendo los largos hasta los 2100. ¿Por qué digo esto? Pues porque el SP500 lo que va a intentar hacer estas semanas va a ser intentar de nuevo atacar estos 2100 y eso significa que probablemente nos podremos beneficiar de algunos movimientos alcistas de este índice que van a beneficiar a la operativa que nosotros hagamos en largos. ¿Qué duda cabe que si no consiguiera romper la resistencia, se girara y volviera a intentar romper el soporte en 1800 y lo penetrara, pues lo que estaríamos operando sería la estrategia totalmente contraria, que sería la inversa. Introducido el SP500, únicamente 4 pinceladas de cómo está, tendencia alcista, frenada, ahora mismo situación lateral y con vistas a que vuelva a intentar romper la resistencia, nos vamos a cómo están los sectores. ¿Por qué? Porque para que os hagáis una idea, esto es como un juego de muñecas rusas, ¿eh? De que a medida que vas abriendo una muñeca grande, dentro tiene otra pequeña y dentro tiene otra pequeña. Lo que nosotros vamos a intentar hacer aquí es, desde la situación macro, que es el SP500, nos vamos a los sectores que lo forman. Si alguien quiere mirarlo, pues dentro de finbiz.com, dentro del espacio Groups, si clica, veréis la evolución de los sectores y aquí yo siempre me voy a lo que es la visión del year to date, que es un año desde la fecha de hoy, y vemos que los sectores que están en verde, es decir, los sectores que como mínimo están por encima de la media del resto, son el de sanidad y tecnología, ¿de acuerdo? Yo hoy me he decantado por sanidad, fundamentalmente. Lo podríamos haber hecho por tecnología, pero sí que sanidad es un sector en el que encontramos muchos máximos históricos y bueno, puede ser un sector fuerte. Insisto, este mismo análisis lo podréis aplicar para tecnología o para consumer goods y os serviría de la misma manera. Sí que nos recomendaría que analizarais para compras sectores que están en rojo, ¿de acuerdo? Porque allí tendremos más probabilidades de que si compramos el precio se gire y vaya en nuestro en contra. Con lo cual aquí si queréis abrir posiciones bajistas, es decir, abrir cortos, sería una buena estrategia. Dentro del sector de sanidad, nos vamos a Google Finance. Para los que no hayan entrado nunca en la web de Google Finance, está muy bien, a mí me gusta mucho por varias razones, entre ellas porque además tenemos una visión de los estados financieros, sobre todo de las compañías americanas. Fijaros en Google Finance, la primera resultado de búsqueda, google.com/finance y entramos. Aquí si os vais a Markets, veréis aquí al final todos los sectores. Nosotros estamos analizando el sector de healthcare, con lo cual entramos aquí. Y dentro del sector de healthcare, ¿qué es lo que yo voy a buscar? Pues voy a buscar entrar en aquellas compañías que además de tener un precio o que bien esté máximos históricos o que bien esté cerca de un soporte, pues sean también empresas con una importancia bastante considerable dentro de lo que es el sector de sanidad. ¿Yo qué es lo que hago aquí? Pues normalmente me intento fijar en las empresas que tienen mejor cuota de mercado, que son aquellas empresas, pues digamos, más potentes dentro de lo que sería el sector de sanidad. Fijaros que aquí la primera que nos sale, además de UNH, que es United Health, tenemos Johnson & Johnson y Novartis. Pero fijaros que la verdad es que United Health Group, de la que ya hemos hablado en alguna que otra ocasión, tiene bastante potencia respecto al resto dentro de este sector. Con lo cual, para mí, desde mi punto de vista, UNH, que es esta, pues la verdad es que tiene una importancia fundamental. Si además entramos y vemos un poco cuál es su estado financiero,
Fijaros, al entrar aquí en la pestaña de Financials podemos ver un poco cómo son sus ratios y la evolución de sus ventas. Y lo miramos por años. Fijaros que las ventas, el total revenue, es creciente, que esto es un tema muy importante porque es una empresa que no solo es la primera, sino que además va ganando cuota de mercado. Para mí eso es una de las cosas que más me interesan. Otro de los temas, aunque haya gente que no invierta por dividendos, yo no invierto por dividendos, pero sí que creo que un dividendo creciente para un accionista es interesante, con lo cual fijaros que los dividendos por acción cada vez van subiendo, con lo cual para un accionista esto es más que interesante. Con lo cual, pues son dos puntos importantes. Si además nos vamos a la hoja de balances, y esto es ya a nivel general, es decir, para mí me interesa mucho que la empresa sea potente en el sector en el que está, tenga ventas crecientes, sea atractivo para los accionistas porque cada vez les da más dividendos y obviamente que cuando analizo los activos lo que me interesa es que los activos sean crecientes. Fijaros, de 67 a 86 en apenas 4 años, que es lo que estamos haciendo, con lo cual activos crecientes y la deuda crece, pero los activos crecen mucho más. ¿Por qué? Por lo que veíamos de la situación de mercado, ¿vale? Sin entrar mucho más en ello, vemos que la situación de la compañía es más que apetecible. Ventas crecientes, resultados para el accionista que le dan retribución a través del dividendo, unos activos que son crecientes y una deuda que no crece en exceso respecto a los activos. Con lo cual, la verdad es que es una compañía que, como veis, es más que apetecible. Bien, pues nos vamos al gráfico. Si nos vamos al gráfico, de nuevo, esta es la media móvil de 200. Aquí vemos en este gráfico que es una empresa de las que yo siempre os he bautizado aquí como empresas cohete, ¿no? Porque es una empresa, vamos a quitar algunos de los dibujos que tenía yo por aquí puestos. Vamos a ver, ya está. Vale, es una empresa que si la miramos a largo plazo, fijaros, la situación que os decía financiera comparado con la situación del análisis técnico cuadra todo muy muy bien. Sin embargo, esta tendencia alcista se ha visto frenada en una primera resistencia aquí arriba, en 125,97. ¿Cuándo llega esta resistencia? Pues prácticamente en julio y comienza un poco las tensiones por todo lo que sucedió en China. En esa época es donde encontramos esta primera resistencia de 126,26. Resistencia que la empresa llega, la intenta testear incluso 3 veces, se gira e intenta buscar un soporte. Y este soporte, fijaros, que además viene un soporte bastante claro, que es en la región de los 109,40, 109, 110, ¿de acuerdo? Sería más bien esta área. Y aquí la compañía ha intentado encontrar un soporte, que de hecho lo ha ido encontrando en 1, 2 y 3 ocasiones, ¿de acuerdo? Con lo cual esta es una zona interesante. Vamos a mirar un momentito MACD. Para los que no sepan de qué va, MACD es un indicador de convergencia y divergencia del precio que nos va a determinar la evolución que tiene el precio, la velocidad de incremento del precio respecto a la tendencia. Fijaros que aquí ya se apreciaba, esto es interesantísimo, aquí ya apreciábamos una divergencia alcista. Aquí fijaros que el precio va creciendo y aquí MACD en cambio nos iba diciendo que el precio iba perdiendo fuelle, ¿de acuerdo? Y aquí es donde pasa una cosa interesante. Aquí el precio se descalabra y comenzamos a notar una divergencia, es decir, el precio marca un doble o triple suelo y MACD nos marca una divergencia alcista. Esto es muy interesante porque es una de las condiciones de mercado que más nos puede ayudar. Vamos a dibujar primero lo que sería la divergencia alcista. Aquí el precio iba subiendo, sin embargo MACD nos iba diciendo que el precio iba bajando. Y por contra, cuando encontramos una resistencia, frena el precio encuentra su soporte, aquí encontramos un doble suelo o triple suelo. Y sin embargo MACD nos va diciendo que aquí el precio comienza a querer subir y a querer entrar en una aceleración positiva, ¿de acuerdo? ¿Cuál es nuestro objetivo en una operativa como esta? Pues comprar en el soporte, cerca del soporte que compraríamos en 115, con la expectativa de como mínimo deshacer la mitad de la posición aquí en la resistencia, de 115 a 116, es decir,
una operación que nos aportaría aproximadamente un 8%, entre un 8 y un 10%, ¿de acuerdo? El stop loss, pues obviamente una operación como esta la colocaríamos aquí debajo, con lo cual tenemos una relación de riesgo-beneficio 1 a 1, que no sería la mejor del mundo, pero fijaros que con las condiciones financieras que hemos visto de esta compañía, con la evolución de su mercado, es una compañía más que interesante como para mantener una vez haya intentado atacar esta resistencia. Con lo cual es esta típica compañía que sería muy interesante no solo deshacer posiciones y quedarnos con esta operativa en corto plazo, porque aquí realmente debería llegar en pocos días, sino que es una acción interesante incluso para mantener a medio plazo dentro de nuestra cartera, ¿de acuerdo? Con lo cual, en una operativa como esta, ¿qué es lo que haríamos? Pues obviamente vamos a buscar una operativa de compra, vamos a hacer aquí una long position. Y aquí lo que haríamos sería un stop loss por debajo de la resistencia, por debajo del soporte, buscando como mínimo esta operativa. ¿De acuerdo? La parte en verde sería la parte que tenemos para ganar y la parte roja sería la que estaríamos arriesgando. ¿De acuerdo? ¿Cómo esto lo gestionamos? Es decir, ya habéis visto que hemos visto del SP500 cómo nos va, y es que se espera un rebote hacia la resistencia de 2100. Si nos fijamos en el sector sanitario, es un sector potente. Del sector sanitario elegimos la empresa que más ventas tiene y con mejor evolución dentro de ese propio sector, que además la tenemos cerca de un soporte y con una divergencia de MACD. Todo a huevo para poder comprar. ¿Cuánto debemos comprar? ¿Cuánto debemos arriesgar? Bien. Para eso os he preparado aquí un pequeño Excel donde vamos a ver toda esta operativa. Vamos a trasladar de una manera ya real esta selección de compra de esta acción a números concretos. ¿De acuerdo? Esto es un Excel que yo recomiendo a todos hacer. ¿De acuerdo? Está hecho en Google Docs, pero os recomiendo hacer sobre todo para registrar todas vuestras operaciones y también para tener una valoración de vuestra cartera. Aquí estábamos hablando de UNH, United Health Group. Precio. Aquí además lo bueno de hacerlo en Google Finance es que tenemos una función que es Google Finance, obvio, que nos va a conectar con la cotización de las acciones de forma real, con lo cual yo le pongo con esta función que habéis visto Google Finance y la empresa que me interesa, y nos da ya directamente el precio. El precio obviamente al final el que tendremos que poner será el precio de apertura real que vamos a hacer. Ahora pongo el 116,04, que es el que me da Google, pero cuando tengáis la operativa real, con el deslizamiento que pueda haber y si vuestro broker os cobra un adicional por la apertura, pues obviamente aquí estaría dentro, ¿no? El stop loss que estábamos viendo estaba en 107, ¿de acuerdo? Por debajo de la resistencia. Con lo cual nuestro stop loss estaría ubicado aquí, 107. La máxima pérdida, fijaros, lo que en varios de los webinars lo hablábamos, ¿eh? La máxima pérdida yo siempre os recomiendo que como máximo arriesguéis entre un 2 y un 4% del capital total. ¿Esto qué significa? Que si yo tengo un capital de 10.000 euros en este caso, la máxima pérdida que yo debería asumir sería entre un 2 y un 4%, o lo que es lo mismo. Que en esta operación, si me fuera mal, yo tendría que arriesgar el 2% sobre mi capital total, que es 10.000. ¿De acuerdo? Con lo cual, la máxima pérdida en esta operación debería ser como máximo de 200. ¿De acuerdo? 200. Y aquí empezamos con ya la concreción de cuántas acciones tenemos que comprar. Sabemos el precio de entrada, en teoría. Es decir, una vez vayamos a entrar de verdad, tenemos que marcarlo. Variará poco respecto a este. El nivel de stop loss que vamos a asumir y la máxima pérdida. Con estos tres parámetros marcamos cuántas son las acciones. Y esto lo haremos como la máxima pérdida, que es 200, dividido entre el precio teórico de entrada menos el precio deseado de salida. Y esto nos da que para esta operación, con estas condiciones, tenemos que comprar 22 acciones, que es lo que vamos a hacer. ¿De acuerdo? Fijaros además que si esta operación saliera mal, yo compro a 116,04 y me voy a 107, ¿cuánto perdería? Pues perdería
las 22 acciones al precio de entrada menos el precio de salida, que obviamente nos dan la pérdida de, a ver un momentito, 22 acciones por precio de entrada menos el precio de salida, los 198,88 por los decimales, es decir, los 200 euros que tendríamos de pérdida. Esto en el peor de los escenarios, es decir, yo compro a 116, la operación me sale mal, el precio se gira, toca los 107, yo me voy, cierro y como máximo voy a perder 200. Para hacer un seguimiento un poquito más ágil y que cada vez que carguéis este Excel os haga todo de una manera mucho más ágil, pues por eso os recomiendo Google Docs, porque tenemos la función de Google Finance, donde le decimos el ticker, es decir, el símbolo que queremos que nos diga cada día cuánto vale, lo ponemos y cada vez que abramos este Excel nos va a decir el precio del último valor de cierre de United Health Group. Y de esta manera podremos ya tener rápidamente nuestro beneficio, que será las acciones por el precio actual menos el precio de entrada. Y de esta manera podremos tener ya nuestro beneficio flotante, obviamente, en este caso es cero porque estamos comenzando, nuestro beneficio flotante asociado a esta operación. Pues esto era un poco lo que os quería mostrar. Fijaros cómo al final hemos concretado una operación de compra. Aquí tendríamos una compra de la compañía UNH, acciones, 22, riesgo, 200 euros. Y esto sería nuestro resumen de la operativa final. Y este sería el ticker. ¿De acuerdo? Y tendríamos todo el resumen de nuestra operativa. De esta manera podemos aquí tener registrado, aquí obviamente, tema también interesante que yo os diría, que es agregar obviamente la fecha en la que abrís la operación, la fecha concreta, si lo hacemos mañana, por ejemplo, el 14 del 12 del 2015, tenerla registrada. Es interesante también que hagáis este ejercicio, no solo para calcular cuál sería el volumen de acciones concretas, sino también para tener un track, es decir, un seguimiento de las operaciones que estáis haciendo. Si además a esta hoja Excel le adjuntáis vuestra operativa, es decir, vuestra captura de pantalla con las razones por las que habéis entrado en esta operación, en este caso, por ejemplo, si agregáramos aquí al gráfico nuestra descripción de soporte, precio en soporte y divergencia en MACD, búsqueda de largos, y cierre de la mitad de posición en resistencia. Tendríamos ya de una manera concreta todas las razones por las que hemos planteado esta operación. ¿Esta operación es segura? Como todo en bolsa, no hay nada 100% seguro, pero como mínimo tenemos el riesgo definido, tenemos las razones por las que hemos entrado, porque el precio está dentro de una zona de soporte, porque hemos visto una divergencia en MACD y por tanto buscamos largos. Y además, ¿qué es lo que vamos a hacer? Cuando llegue a la mitad de la posición, cuando llegue a la resistencia que tenemos aquí arriba, vamos a cerrar la mitad de la posición y el resto lo vamos a dejar correr. Una operativa reflejada de inicio a final con argumentos que podemos revisar en cualquier momento. ¿De acuerdo? Espero que este ejemplo de operativa os haya sido de utilidad. Hemos visto varias cositas, el money management, la utilización de soportes y resistencias y la utilización también de gestión monetaria. Y nada más, gracias por vuestra atención. Como siempre os recuerdo que nos podéis encontrar en nuestro canal de YouTube, que también os podéis encontrar en nuestro usuario de Twitter @investingh y también en nuestro blog, donde hacemos entradas semanales dentro de Rankia. El blog se llama Vender para Comprar y donde os esperamos a todos vosotros. Todas las dudas, preguntas y cuestiones que queráis plantearnos son todas bienvenidas y estaremos encantados de ayudaros con vuestra operativa de trading. Nada más por nuestra parte, muchas gracias a todos y hasta la próxima.